49 minutos pasan de las 10 de la mañana. En este momento en diputados se preparan para tratar el presupuesto que el oficialismo busca aprobar o que piensa tiene los votos para aprobar en ese presupuesto. Se habló de la eventual inclusión de un artículo en el proyecto de ley para gravar con el impuesto a las ganancias las remuneraciones de jueces y funcionarios del Poder Judicial. Vamos a hablar con Pilar Toller, delegada de Gualeguaychú de la Asociación Judicial Entre Ríos. Hoy hay una jornada de paro por la aplicación del impuesto a las ganancias sobre los ingresos de los judiciales. Pilar, Sebastián Carbone te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, Sebastián. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, gracias por tu tiempo. Bueno, hoy hay paro, en realidad es una jornada de paro en todo el país, ¿no? Sí, yo creo que debe ser una de las primeras veces que los judiciales de todo el país hacemos esta medida, de los distintos gremios que nos nuclean. Sí, yo creo que sí, que es la primera vez que somos todos. Uh-huh. El argumento central, Pilar, es que, bueno, que el sueldo no es ganancia. Exactamente. Uh-huh. Y ningún trabajador debería estar pagando ganancias. Sí. Ahora, coincidiendo con vos en eso, pero también entendiendo que en el país ya se da y que todos los trabajadores pagan ganancias, la pregunta es por qué los jueces o el sistema judicial no. Bueno, en realidad el Poder Judicial está abarcado desde la última ley sancionada en diciembre del 2016 y que establece que a partir del 1 de enero de 2017 quienes ingresen al Poder Judicial están abonando ganancias. Uh-huh. O sea, también hubo toda una lucha 2015-2016, bueno, pero esa lucha se perdió y se incluyó dentro de la ley. Claro, vos decís, los jueces nuevos y los que ingresaron a partir de esa fecha ya están enmarcados en... Exactamente, Uh-huh. exactamente. La cuestión que tiene el Poder Judicial es que los magistrados y funcionarios no tienen intangibilidad sobre su sueldo y eso es una garantía constitucional. O sea, el sueldo que ellos perciben no puede verse mermado por ningún tipo de medida de otro poder. Uh-huh. Y esto sería meterse un poder sobre otro y detraer del sueldo del juez un porcentaje que varía según, o sea, hay escalas y hay proporciones, bueno, cada uno tendrá un descuento diferente, pero ese fue el mayor argumento por el cual en el 2016 la ley no incluyó a los que ya estaban en actividad, porque no se le puede mermar el sueldo a un juez. Esto es parte de la independencia judicial y de la independencia que debe tener el juez al momento de sentenciar. Y la tranquilidad porque el Poder Judicial, no sé si toda la audiencia sabe, los empleados judiciales, magistrados y funcionarios tenemos incompatibilidad para ejercer cualquier otro tipo de actividad económica, Uh-huh. ya sea el comercio, la industria. Entonces el salario es el único ingreso que tiene el empleado judicial. Sí. Y tampoco tenemos el pago de horas extras. Es nuestro salario nada más. Trabajemos 6, 8, 10 horas, sábado, domingo, Navidad, es el mismo salario. Uh-huh. No se incrementa por ningún concepto. O sea, y también en la provincia de Entre Ríos, el Poder Judicial es el único que cumple con la manda constitucional del ingreso y de todos los ascensos por concurso, desde el juez, camarista, todos los secretarios, todos los cargos de los empleados del escalafón se ingresa por concurso, se asciende por concurso, lo que significa capacitación constante, estudiar, perfeccionarse. Y bueno, esos son más o menos Uh-huh. el panorama que tenemos en este momento. Uh-huh. Me quedan un par de puntos para consultarte. El primero es, vos hablás de la independencia de los poderes y para, digamos, esto de, que es un argumento que yo he escuchado varias veces, digamos, para que los jueces puedan laburar con independencia, esto es como que esta medida iría o atentaría contra ese espíritu. Uno no lo puede ver desde la cuestión económica, es decir, si hay una cuestión económica de por medio, no es raro que un juez pueda ejercer o no bien su trabajo en base a si hay un impuesto o no. Más que un impuesto, yo veo presiones. Mm. Esto es una manera de ejercer presión sobre ciertos sectores.
por ahí el empleado no lo siente, pero el que está en la cabeza de la decisión y en el poder de subir o bajar el pulgar, que lo debe hacer a conciencia, con responsabilidad, con honestidad, poniendo en juego todo su saber y todo su entender, cuando se le está en cierta forma amenazando, achicarle su ingreso, modificar su estilo de vida, modificar su dinámica familiar con un impuesto, es una forma de presionar. ¿Y vos quién decís presiona? ¿El gobierno nacional actual? No sé si la actual, porque ya en los gobiernos anteriores también, ya Sí. te digo que la ley vigente es del 2016, que estaba gobernando otro poder. Uh-huh. Yo creo que todos los poderes de turno tienen ese deseo, por eso existe la división de poderes, Sí. porque esto ya desde la antigüedad se veía que cada poder debía dedicarse a lo suyo y debía ser controlado por los otros y que ninguno podía meterse en el otro porque entonces estamos embarrando la Sí. cancha y estamos gobernando o legislando o judicializando para amigos y conocidos y no para el deber justicia y el deber ser, la responsabilidad que nos compete a cada uno como ciudadano. Uh-huh. Ahora, ¿no pensás que por ahí el sentir del ciudadano común, olvídate de la clase política, de quienes gobiernan, es que vos decís, bueno, hoy le manotean un pedazo del sueldo con el impuesto a la ganancia a un juez, lo obligan a cambiar su estilo de vida, que el común de la gente puede pensar, bueno, yo gano, no sé, 10 veces menos que un juez, y no pago impuesto a la ganancia porque ni siquiera llego, o el que paga impuesto a las ganancias puede pensar, bueno, a mí también digamos, no entendés que puede haber un sentir de una parte de la sociedad como un privilegio de la justicia. Lo entiendo totalmente, es absolutamente legítimo. Eh, es triste también pensar que todos pensemos en que el mal nos abarque a todos Uh-huh. y no que todos podamos estar mejor. Sí. Con cada una de las luchas de cada sector y de cada gremio, siempre lo que es nuestra tentación decir, bueno, ¿de qué se quejan si tienen tal cosa? Los camioneros, ¿de qué se quejan que tienen los mejores convenios colectivos de todo el país? Eh, todos tenemos esa tentación. Sí. Y lo que deberíamos siempre pensar es, ¿por qué no luchamos todos para estar todos mejor? Uh-huh. Y no que el otro esté peor que yo, esté mejor y que le vaya mucho mejor y que a mí también me vaya mejor, y entonces a todo el país nos va a ir mejor. Uh-huh. Yo lo entiendo y lo respeto y es absolutamente legítimo. Estaría bueno que vayamos mutando esa manera de pensar Sí. y que siempre pensemos en tirar todos para arriba y para mejorar todos como sociedad y no tener retrocesos. Uh-huh. Vos decís, se instaló una discusión sobre algo que está mal en todos los sectores, y se instaló que en lugar de discutir que eso está mal, se discuta que haya alguno que no lo tiene. Exactamente. Uh-huh. Capaz que fue una lucha que como trabajadores, que yo en aquella época era una niñita, pero cuando se instaló este impuesto, ya deberíamos haber salido todos los trabajadores a pelear por todos, por el que le alcanzaba y por el que no le Uh-huh. alcanzaba la ley, para defender que el salario no es ganancia. Uh-huh. No es lo mismo que un empresario, que un industrial, que si es inteligente y es sabio y es astuto en sus negocios, puede tener mayor o menor rentabilidad. El asalariado es eso, es poner su cuerpo Uh-huh. al servicio de otro, poner sus horas de trabajo, su esfuerzo, su descanso, toda su inteligencia para que a otro le vaya bien. Pilar, el Colegio de Abogados de la provincia acusó a Ager de defender privilegios. No se puede defender un privilegio de un sector por sobre el resto de la sociedad. Remarcaron, cuestionaron la jornada de paro. ¿Vos de eso qué tenés para decir? Y un poco lo mismo que te dije Sí. recién, es el querer nivelar para abajo en vez de tirar todos para arriba, en vez de decir, bueno, a partir de esto y de esta jornada histórica, porque ha sido un acatamiento muy masivo en todo el país, a partir de esto, bueno, decir, bueno, ¿por qué los demás sectores sí? ¿Por qué no podemos ponernos todos a pensar otra opción? Ver este dinero, ¿a dónde va? ¿Para qué es? ¿No se puede eso generar con otra forma de por qué por ejemplo, el IVA es el impuesto más injusto que existe?
porque lo paga el rico, el pobre, el asalariado, de manera igual, o sea, no es escalonada. Entonces vos tenés una persona que tiene muy buenos ingresos y paga el 21% de IVA en todo lo que compra, y tenés aquella persona que recibe un plan del Estado que también paga el 21%. Entonces, bueno, replantearnos todo el sistema de impuestos de nuestro país y que realmente sea equitativo, que sea escalonado, que el que más gana aporte más, pero bueno, no así, ya sabemos que en otros momentos los pisos de impuestos a las ganancias empiezan a quedar y entonces todos los asalariados llegan. En su momento recuerdo tener amigos que no querían que les aumentaran el sueldo, porque con un peso que les aumentaran pasaban a pagar ganancias y entonces iban a cobrar 30% menos. Entonces eso es lo que no debe existir y eso es lo que todos los trabajadores tenemos que unirnos y luchar para que no exista y encontrarle otras soluciones, que como seres humanos siempre hemos ido encontrando caminos y salidas, hemos llegado a la luna, hemos hecho montones de cosas. ¿Cómo no le vamos a poder encontrar una solución a esto? Y bueno, a ver, estos recursos, ¿a qué se destinan? Eso, ¿cómo se puede solucionar de otra manera? En este mismo presupuesto hay un recorte de educación, pero espantoso. Y yo no escucho muchas voces que se levanten en favor del recorte, o sea, en contra del recorte para educación. Entonces, educación pelea por su lado, los judiciales por su lado. Vamos a unirnos y vamos a plantear que este presupuesto 2023 nos afecta a todos los ciudadanos, porque en la educación nos va a afectar el año que viene y nos va a afectar dentro de 20 años, cuando el chico que el año que viene se tenga que educar, no tenga los medios para poder hacerlo, y dentro de 20 años va a estar conduciendo al país. Entonces, pensemos otras maneras. Pilar, gracias por el tiempo. Muchas gracias a vos. Hasta Saludos pronto. a la audiencia. Pilar Toller, delegada de Gualeguaychú de la Asociación Judicial de Entre Ríos. Hoy hay una jornada de paro en la lucha del sector para que no le cobren el impuesto a las ganancias. A mí se me generan como dos posturas. La primera coincidente con lo que plantea Pilar, es decir, el impuesto a las ganancias no debería existir sobre el salario de los trabajadores en ningún sector. Esto es cierto. Ahora, una vez que existe, que es una realidad que afecta a un sector de los trabajadores de la Argentina, ¿por qué no a la justicia? ¿No? Esa pregunta también se impone, ¿no? Pilar decía, bueno, ¿por qué en su momento no nos quejamos? Bueno, la sensación es que la justicia ahora salta porque le toca a la justicia. Claro, luchar por un país mejor y por en contra de la injusticia, creo que estamos todos de acuerdo. El tema es cuando uno se acuerda de luchar por la injusticia y por el bienestar de todos. También es cierto esto de que los jueces que entraron de determinada fecha para acá ya están enmarcados en... Sí, 2017. En esa ley, pero bueno, no es jueces un tema... y cualquier persona que ingrese al Poder Judicial a partir del 2017 sí paga impuesto a las ganancias. Esto cambiaría todo el sistema e incluso jubilados, por ejemplo, pasarían a pagar impuesto a las ganancias y en su jubilación ganan más de a mí número lo que de impuestos a las también me ganancias. surge es la pregunta de en realidad la certeza en lo personal de un Estado ineficiente que siempre busca algo más a donde, digamos, o un lugar más donde rascar la olla, ¿no? Sobre todo uno ve, por ejemplo, las colas en ANSES de las personas que no tienen absolutamente nada, no tienen ni siquiera una asignación, no tienen un programa que los cobije, no tienen una jubilación, no tienen absolutamente nada y están desesperados por ver si pueden cobrar 45.000 pesos en 2 veces, digo, en noviembre y en diciembre cobrarían este bono para pasar un poco mejor y un poco más dignamente las fiestas. Y hay gente que cobra realmente muchísimo dinero y que se opone a pagar el impuesto a las ganancias. Entiendo, por supuesto, que el salario no es una ganancia y que el Estado debería buscar otras maneras de resolver la situación, pero realmente la desigualdad que estamos viviendo a nivel social hace decir, bueno, tal vez los que más tienen deben pagar un poquito más.